No oigo nada, ya va. Karine, ¿por qué no oigo? No oigo. Estamos hablando. Ah, ok, ya. Estamos hablando. Ah, perfecto. Como escuché como si Elga estuviera, Enseguida, doctora. ahora sí, sí. Vamos a porque- dejarles entrar un momentito, por favor. Ok. Que las dos veces tú has estado. Ya se están viviendo. En 4 meses. Jarrón. Aquí, allí donde estás. Muy buenas noches a todos los asistentes. Damos inicio a este ciclo de conferencias y reciban un saludo especial a todos ustedes, en especial a la doctora invitada de esta noche, que es la doctora Nelly Castro de Amaya, que gentilmente aceptó nuestra invitación. Ella estará participando con el tema el ultrasonido en la evaluación de la glándula tiroides. La doctora Nelly Castro de Amaya es médico cirujano con posgrado en imágenes, past president de la Sociedad de Ultrasonido de Venezuela, es exponente nacional e internacional. La doctora tiene múltiples acreditaciones, siendo una de ellas de la ARDMS, que es la Sociedad Americana de Ultrasonido. Sin más, damos inicio a la conferencia. Doctora Nelly, adelante, tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias de la Sociedad Paraguaya de Ecografía del 2022 y muy agradecida con mi siempre amiga, la doctora Estigarribia, Rafaela. Tengo muy gratos recuerdos desde acá de Miami, el lugar donde estoy laborando actualmente. Le doy un cordial saludo con esta imagen tan hermosa de la Asunción, ciudad con gran calor humano, en la cual compartí hace aproximadamente 12 años un congreso espectacular con la doctora Rafaela y muchos colegas de México, Argentina, muchos países, Ecuador. Tengo muy gratos recuerdos de su país, su gente humilde, su gente cariñosa. Tengo de verdad los mejores recuerdos. Muchas gracias, Rafaela, por la invitación y me corresponde hoy conversar con ustedes sobre
el rol del ultrasonido en la evaluación de la glándula tiroidea. Cada vez que nosotros vamos a hacer una ecografía, un ultrasonido, es importante que nuestro asistente, nuestra secretaria, nuestra recepcionista, sepa indicarle al paciente si requiere alguna preparación especial para cualquier tipo de ultrasonido. En el caso de la tiroides, afortunadamente, no se requiere ninguna preparación. El paciente no requiere ningún tipo de preparación especial. Cuando muchos le decimos que vaya con una ropa holgada, que tenga al descubierto el cuello, yo prácticamente siempre les digo que por favor traten de no usar cadenas, collares, nada metálico en el cuello para que se nos facilite el abordaje de tanto del cuello derecho, izquierdo, como de la línea media. En cuanto a la posición, el paciente siempre en decúbito supino debe tener el cuello hiperextendido. En muchas ocasiones, si el paciente es de cuello corto o muy obeso, debemos usar un pequeño cojín o almohadón o almohadita para que el paciente hiperextienda su cuello y podamos tener un mejor abordaje de todas las estructuras. ¿Ok? Como en nuestras latitudes el ultrasonido lo realiza médicos, siempre es bueno, es recomendable hacer una exploración previa del cuello del paciente o de la paciente. O sea, este abordaje puede ser anterior o posterior, de acuerdo con ustedes tengan mayor experiencia. Yo recomiendo el uso siempre de guantes antes de abordar al paciente ante cualquier examen físico. Y yo escojo siempre el abordaje por detrás, pero hay quienes dominan mejor la técnica por delante. Bueno, usted tiene que utilizar la técnica que usted domine. ¿Por qué? Porque con esta exploración, uno ya tiene un esquema mental de con qué se puede conseguir. Uno va a ver si hay múltiples masas, si la glándula está muy aumentada de tamaño, por lo cual tendríamos que determinar qué tipo de transductor a usar. Aunque el recomendable siempre va a ser un transductor de alta resolución, de alta frecuencia, de 7 a 13, 16 MHz hasta 18 MHz. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos ante un bocio o un cuello, una glándula tiroidea muy aumentada de tamaño, vamos a tener que usar más bien un convex de 5 MHz para poder abordar las partes profundas, porque tendríamos mayor penetración. Siempre en la técnica de estudio se debe revisar ambos lóbulos. De rutina, particularmente comienzo siempre por la línea media para explorar el istmo, el cual siempre se debe medir en su eje antero-posterior. Posteriormente, siempre hacerlo en forma disciplinada. Si comienzas siempre por el derecho, no debes cambiar tu rutina, y si después vas al izquierdo, siempre debes seguir el mismo orden. Por supuesto, cuando nosotros revisamos la glándula, debemos revisar istmo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, localizar las paratiroides que muchas veces se pueden ver, siempre identificar las estructuras vasculares del cuello, sobre todo las carótidas, principalmente en su bifurcación, porque podemos de una vez apreciar múltiples lesiones coexistentes con una patología tiroidea. Desde el punto de vista embriológico, siempre, cada vez que doy una charla de cualquier órgano, le doy la importancia a la embriología, porque el ser humano tiene que saber que desde muy temprana edad, desde que se es un embrión, desde las 4 semanas, la mayor parte de los órganos ya están formados. En el caso del tiroides, se forma a partir de la 6ª semana de gestación, ¿ok? Y se forma precozmente en la 6ª semana de gestación y a partir del área lingual del complejo cuarto y quinto arco branquial. Es por ello que muchas veces el paciente acude por una masa en cuello y nos conseguimos con la sorpresa de que no es un nódulo tiroideo, sino un quiste tirogloso, un quiste branquial, porque su origen es común y pueden estar, incluso pueden coexistir las dos patologías o múltiples patologías. Y la actividad funcional, la mayor parte de los órganos comienzan su funcionalismo a las 6 semanas. Sin embargo, la glándula tiroidea comienza su actividad funcional cuando el feto tiene 12 semanas de embarazo. Es decir, que ya a las 12 semanas de embarazo, cuando apenas se está saliendo la etapa embriónica para convertirse ya en feto, ya la glándula tiroidea tiene actividad. De allí de que existen muchas patologías de origen genético, de origen congénito muchas veces, ¿ok?
La glándula es una glándula bilobulada, fíjense, es forma de una mariposita, en el medio está unido por el istmo, tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y siempre está generalmente está en el compartimiento infrahioideo. Pero recuérdense que puede haber tiroides de localización diferente, con variantes anatómicas. Músculos, existen múltiples músculos, todos muy delgados, muy pequeños, pero no nos vamos a poner a discriminar cada músculo, a describir cada músculo, pues sería un estudio muy tedioso, pero sí darle una miradita a las relaciones anatómicas de la glándula y siempre sí mirar el esternocleidomastoideo a ambos lados, porque allí sí pueden asentar patologías e incluso si estamos ante la presencia de ganglios, la estadificación de los mismos o la adjudicación del nivel correspondiente a los ganglios tiene mucho que ver con el esternocleidomastoideo. Descansa sobre la tráquea. La tráquea siempre nos produce este túnel central, porque por el componente cartilaginoso de los mismos, de sus anillos, y el istmo de la tiroides está en relación con el tercer o cuarto anillo de la tráquea, ¿ok? Y en los lóbulos laterales siempre se van a buscar, cada vez que hacen el estudio lateral de un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, buscar las estructuras vasculares, en las cuales hemos insistido bastante. Sus dimensiones son muy variables y son motivo de discusión en muchas controversias, en muchos congresos. Sin embargo, nosotros siempre debemos establecer medidas por estadísticas y se ha llegado a la conclusión de que el peso aproximado de la glándula tiroidea normalmente está entre 20 a 35 gramos. Como ven, es un amplio margen. Generalmente es más grande en mujeres. Cada lóbulo se mide por separado, obviamente. Cada lóbulo puede medir de 4 a 6 centímetros en el eje longitudinal, por 2 a 3 centímetros en el eje antero-posterior, por 3 centímetros de ancho. Esas son más o menos las medidas más comunes, pero eso varía muchísimo. Lo que sí es bueno, yo siempre se lo digo a mis alumnos, a mis asistentes, que tengan esta tablita de las medidas en las diferentes edades del niño y del adolescente, como una chuletita, como decimos nosotros al lado del ecógrafo. ¿Por qué? Porque en los recién nacidos, por supuesto, no vamos a conseguir el mismo tamaño. Va de 18 a 20 milímetros, en los lactantes de 25 milímetros más o menos. En los adolescentes sí, ya generalmente dependiendo de la contextura del adolescente, ya puede tener el tamaño de un adulto. Recuérdense que el tamaño de la glándula va a depender del sexo, generalmente más grande en las mujeres, de la edad e incluso de la contextura del paciente. Entonces, muchas veces uno no se atreve a decir esta glándula está grande porque hay que tomar en cuenta demasiados factores. Tiene que estar exageradamente aumentada de tamaño para uno decir aquí hay un bocio o un goiter. En el tiroides normal se puede observar la entrada de las arterias tiroideas y fíjense bien, y muy poco más. ¿Por qué? Porque el tiroides no tiene excesiva vascularización. El tiroides es normalmente hipovascularizado. Por lo tanto, siempre, por favor, de rutina hay que hacer Doppler color en el tiroides. Fíjense que acá en estas imágenes que le vi, este es un lóbulo derecho, este es un lóbulo izquierdo, casi no se ven los vasos. Aquí un corte transversal de una glándula completamente normal, homogénea, donde nosotros usamos para el tiroides siempre el convex o el virtual, la imagen virtual o convex, para poder amplificar más la vista panorámica de la glándula. Y fíjense, donde aquí podemos ver el istmo, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y prácticamente casi no ven los vasos. ¿Ok? Casi no ven los vasos. Lo que sí se tienen que identificar perfectamente son los grandes vasos del cuello, las carótidas y las yugulares. Se evidencia generalmente la entrada de los vasos tiroideos y es fácil precisar la relación de la glándula con los vasos del cuello. Fíjense, este es un corte tridimensional donde vemos las yugulares y las carótidas. Fíjense qué importante es el identificar estas estructuras, sobre todo a la hora de una punción citológica. No se justifica hoy en día que teniendo una técnica tan buena como el ultrasonido se hagan punciones a ciegas. Me niego rotundamente a aceptar que se hagan punciones a ciegas en un consultorio cuando simplemente con un ecógrafo nosotros podemos dirigir la punción sin temor a provocar iatrogenia. La arteria
tiroidea superior es rama de la arteria carótida externa y desciende por el lóbulo dividiéndose en una rama anterior y otra posterior, y la arteria tiroidea inferior proviene del tronco tirocervical. Es importante siempre identificar la tiroidea superior sabiendo que es la única rama extracraniana que dan las carótidas, en este caso la carótida externa. Siempre su primera rama, que es extracraniana, es la carótida, la tiroidea superior. Las venas, sí, ya ustedes saben que las venas forman un complejo plexo, un rico plexo vascular, porque hay venas tiroideas inferiores, medias, superiores, son mucho más numerosas que las arterias, pero lo importante es ver que el flujo es de muy baja velocidad en las arterias, y por ende mucho menos podemos ver prácticamente las venas. ¿Ok? Esta es la compleja red vascular de la glándula tiroidea. Siempre tenerla en cuenta que es una glándula en la cual debemos siempre con Doppler verificar la existencia o no de sus relaciones vasculares normales. ¿Cuáles son entonces? Estoy insistiendo que siempre hay que hacer Doppler. Un estudio de tiroides sin Doppler no es un estudio válido. Las indicaciones del Doppler en tiroides son múltiples. Primero, la caracterización del nódulo, si es benigno o maligno. Parece mentira, pero aunque no tenemos un microscopio, un buen ecógrafo con un buen ecografista permite con un alto porcentaje de especificidad y sensibilidad diferenciar entre un nódulo benigno o maligno. Por supuesto, siempre va a haber aquellos que están borderline, que nos hacen dudar, pero para ello vienen ya técnicas especiales, como más adelante diremos. La vascularización de la glándula. Yo vengo insistiendo que es importante ver la vascularización de la glándula, porque el solo hecho de ustedes ver una glándula hipervascularizada, ya eso es diagnóstico, porque la glándula tiroidea normalmente no debe estar hipervascularizada. Y también podemos ver si está hipervascularizada en forma focal o en forma difusa, también eso es diagnóstico. Nos permite también monitorizar la terapéutica. En el hipertiroidismo simple, o no en el bocio tóxico, nosotros podemos hacer un seguimiento de cómo está respondiendo al tratamiento el paciente o la paciente, simplemente aplicando Doppler color. Hay otras estructuras que tenemos siempre que tratar de averiguar, porque muchas veces de explorar, porque muchas veces el paciente acude simplemente porque se toca una masa en el cuello, y el paciente siempre que se toca una masa en el cuello piensa que es tiroides, sobre todo si está más hacia la línea media. Pero muchas veces nos llevamos sorpresa y son los ganglios linfáticos. Entonces hay que recordar la multiplicidad de ganglios retrofaringios, prelaringios, pretraqueales que están en el cuello. E inclusive siempre, si ustedes ven un crecimiento ganglionar, siempre que vean un crecimiento ganglionar, hay que especificar si cumple las características de un ganglio simplemente reactivo o inflamatorio, ovoideo con su pedículo vascular, o si está cambiando su morfología y se inclina más bien a ser un ganglio sospechoso, porque ello también es diagnóstico y nos permite revisar de nuevo la glándula si hemos visto múltiples nódulos para descartar sea un ganglio metastásico. Entonces vamos a entrar en cuál es la patología de tiroides, que es muy variada. ¿Okay? La patología de tiroides, la primera, la más común, son los nódulos, y es por lo cual generalmente acude el paciente a la consulta. La causa más frecuente de nódulos benignos es la hiperplasia adenomatosa. La modalidad de imagen de primera elección, el gold standard, siempre va a ser el ultrasonido de alta resolución. Siempre, siempre. Hasta ahora no hay un método que supere por su inocuidad, por su rapidez y por lo sensible que es para detectar patología tiroidea. Entonces, además de que no es un método costoso como una resonancia o una tomografía, entonces es un método que en muchos países, ya aquí en Estados Unidos, están haciendo el estudio tiroideo prácticamente una rutina. Y ya vamos a ver por qué. Los nódulos son muy comunes, más de lo que nos imaginamos. En una ocasión yo estaba haciendo un taller, los pacientes que habían sido convocados para la práctica no fueron, y habían 14 médicos. Hicimos la práctica con estos 14 médicos y el 90% tenía patología tiroidea y no sabían. Entonces es mucho más común de lo que nosotros pensamos. A la palpación, estas estadísticas son del año 2005, por palpación se decía que
se podía captar un 4,8% de los nódulos, que por ultrasonido del 10 al 41%, por necropsia el 51%. O sea que para esa época era por necropsia donde se detectaban el mayor número de nódulos tiroideos. Ya en el 2013, en el Instituto Autónomo de México, ya el ultrasonido se le da un porcentaje de 20 a 76%. Ya, claro, los equipos iban mejorando y las personas, los médicos o los técnicos se iban preparando mucho mejor. Entonces, la prevalencia del nódulo tiroideo en la población general es de 2 al 7% por palpación y de 19 al 76% por ultrasonido. Esas fueron las estadísticas del 2013. Y no han variado mucho. La incidencia es más alta con la edad en personas provenientes de las áreas con deficiencia de yodo, en mujeres y después de exposición a la radiación. Pero, por supuesto, con la mejoría de los métodos diagnósticos como el ultrasonido, con nuevas técnicas, como por ejemplo la elastografía, la prevalencia del Doppler color cada vez más importante, cada vez nos acercamos a un mayor porcentaje de detección de nódulos tiroideos, mucho más. Es más, ahorita les voy a presentar unas estadísticas de Estados Unidos y vamos a buscarle el porqué de esas estadísticas. La importancia del estudio del nódulo tiroideo radica en la necesidad de excluir cáncer, por supuesto, de excluir el cáncer, por lo cual todo nódulo tiroideo mayor de 1 centímetro debe ser evaluado minuciosamente y reevaluado minuciosamente. Los nódulos menores de 1 centímetro serán sospechosos cuando se encuentren asociados a factores de riesgo y en presencia de hallazgos ultrasonográficos sugestivos de malignidad. O sea, puede ser muy pequeño, pero si vemos signos que más adelante vamos a explicar, sugestivos de malignidad, igualito hay que hacerle un seguimiento. Y complementar la evaluación de ese nódulo. La incidencia del cáncer tiroideo es idéntica en nódulos no palpables, identificados incidentalmente, que en nódulos palpables. O sea, que no varía. Entonces vamos a hablar primero de la patología benigna, que afortunadamente es la más frecuente. Tenemos los adenomas. Recordemos que el adenoma tiroideo es un grupo de células tiroideas que en su desarrollo se han separado ligeramente de la línea de células principales y constituyen un grupo celular diferente. Yo siempre le digo que el adenoma, tanto de mama, de tiroides, es el hijo diferente. No es malo, pero es diferente a los demás. Entonces, así mismo, ellos tienen las mismas células, pero se agrupan de manera diferente, su comportamiento es diferente. Generalmente son redondeados, tal cual como lo ven aquí. Este es un corte transversal, vemos lóbulo izquierdo, vemos isthmo y vemos lóbulo derecho, el lóbulo derecho más aumentado de volumen que el izquierdo, con un nódulo, en este caso ecogénico, con un halo hipoecoico redondeado. Todos esos parámetros apuntan a que se trata de un adenoma. Faltaría el Doppler. El adenoma tiene un ritmo de crecimiento y una actividad distinta. Unas veces no son capaces de atrapar yodo para sintetizar hormonas tiroideas y otras veces son independientes del control de la hipófisis y tienden a actuar de forma independiente, de forma autónoma, o sea que tienen diferentes comportamientos. Pero el ultrasonido es más anatómico que funcional. Existe un método diagnóstico, que es la cintilografía, que sí nos va a permitir determinar si es caliente, frío o autónomo. Los adenomas, corriendo esto. Los adenomas son siempre benignos, están encapsulados, o sea, están bien definidos. Los adenomas están bien definidos. Muchas veces, por supuesto, tenemos nódulos un poquito mal definidos porque está comenzando a formarse o a definirse el adenoma, pero generalmente están bien encapsulados, cubiertos por una cápsula fibrosa que los aísla del tejido tiroideo normal. Son células más pequeñas y abundantes que en el tejido tiroideo normal. Son más pequeñas, pero crecen, o sea, empiezan a aumentar de cantidad, entonces se produce la hiperplasia. Tienen una forma aproximadamente esférica, tienen un crecimiento expansivo y su calcificación generalmente es en cáscara de huevo. Fíjense este nódulo, redondo completamente, con muy pobre vascularización. Tiene vascularización periférica, que es lo que más caracteriza a los adenomas, muy poca vascularización interna y una cáscara, como decimos, una cáscara de huevo, que es este reborde hiperecogénico o calcificado. Todos estos parámetros que estamos viendo nos apuntan a que esto es un nódulo benigno. No tenemos el microscopio porque se lo vengo diciendo, pero esto apunta a que es un nódulo benigno. En general, el adenoma tiroideo está muy mal irrigado.
tiene poco riesgo sanguíneo, como vieron en este que acabamos de ver. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí crecen con cierta, tienen una cierta capacidad para crecer. Entonces, a medida que van creciendo, como son hipovascularizados, la región central cada vez le llega menos sangre y comienza a degenerarse o a necrosarse. Entonces, la frecuente degeneración necrótica o gaseosa que vemos en muchísimos adenomas. Fíjense bien acá. Este es un adenoma, que es un nódulo hipoecoico con múltiples áreas ecolúcidas, que son zonas de degeneración o necrosis. Este es otro, fíjense que aquí apenas en el contorno anterior hay un poco de tejido sólido, el resto es prácticamente líquido, muy denso. Esta es la necrosis gaseosa, estos son niveles de líquido, de un contenido muy denso. Y fíjense que nada más que se ve vascularización periférica. Es un adenoma necrosado. Altamente sugestivo de benignidad, la imagen que estamos viendo. El adenoma tiroideo, cuando se hace de un tamaño mayor de 1 centímetro y se puede palpar, se habla entonces, ese es el famoso llamado nódulo tiroideo único o solitario. Y esto es lo que cuando le llega al médico, dice, no, este paciente hay que ir más allá, porque tiene un nódulo solitario, está aumentado de tamaño, tiene más de 1 centímetro. ¿Qué hacer con ese nódulo? Son los más frecuentes. El 90% de los nódulos son adenomas y el 50% se descubre en autopsia, así que el paciente nunca presentó sintomatología, nunca se dio cuenta que tenía nódulos y la mitad se consiguen en las necropsias. Ecográficamente, el nódulo generalmente puede ser hipoecoico, ecogénico, isoecogénico, que son los más difíciles de diagnosticar, y en un mismo lóbulo pueden coincidir múltiples nódulos de diferente patrón ecográfico, pero este es el nódulo típico, ecogénico con un halo central. O sea, la apariencia ecográfica típica. Así como el halo hipoecoico, que puede aparecer en un 60 o 80% de los casos, o sea, no siempre aparece, pero aparece casi en todos. Un 80% es un porcentaje bastante alto. Fíjense bien, este es un nódulo bidimensional, en escala de grises, heterogéneo, pero se le ve el halo hipoecoico completo, regular. Cuando le hacemos un doble color, vemos que ese halo hipoecoico corresponde a la vascularización periférica del nódulo. ¿Ok? Redondo, hipovascularizado, con halo hipoecoico, un adenoma hasta que se demuestre lo contrario. Pero vamos para acá, para atrás un momentico, por favor. Ay, perdón. Nosotros podemos conseguir un nódulo con estas características, casi todo líquido, pero cuando nosotros conseguimos un nódulo como este que estamos viendo acá, que se lo amplifiqué, donde sí tiene una región central ecolúcida que nos habla de necrosis, pero es que no es normal que tenga esta hipervascularización en la parte sólida. Entonces yo no puedo pensar que eso es un adenoma necrosado. Primero, hay una hipervascularización, el adenoma nunca está hipervascularizado. Cuando le hacemos el Doppler color, vemos la multiplicidad, el mosaico de colores, la angiogénesis, las neoformaciones vasculares. Esto es angiogénesis. Blanco, muchas zonas blancas, alternas con rojo, amarillo, azul. ¿Ok? Entonces esto dice no. No, esto ya no es un nódulo, sí, no es un simple adenoma necrosado. Ya esto se está comportando simplemente con el color como un nódulo de otro tipo, como un nódulo maligno. Simplemente con el color. Entonces le hablaba yo de que la cintilografía valora más el aspecto funcional de los nódulos. Nosotros, el número de los nódulos se puede evaluar por ecografía y por cintilografías. Y cintilografías, si son únicos o si son múltiples. En el caso de múltiples se habla de evulsión multinodular. ¿Okay? Pero por su funcionalismo, el gold standard es la cintilografía. Por supuesto, las pruebas de laboratorio en sangre son las primeras. Y si queremos un método de imágenes, la cintilografía, que nos los puede clasificar en funcionantes o calientes, autónomos, inhibidores, tóxicos o no funcionantes. Cada vez, quizá por la radioactividad, está más en desuso, pero sigue siendo un aporte importantísimo la cintilografía. ¿Cómo es el Doppler en el adenoma? Disculpen, pero es que está muy sensible esta máquina. ¿Cómo es el Doppler en el adenoma? Ya les explicamos. Hay un riego sanguíneo perinodular, ¿ok? Que se aprecia en la ecografía convencional. Si hay circulación diferente a esta, ya eso nos pone en alerta. Entonces, son generalmente nódulos estacionarios y benignos, porque son hipovascularizados.
Pero existen algunos nodulitos adenomatosos que tienen vascularización interna. Entonces, como yo le digo a los pacientes, está siendo alimentado, está siendo oxigenado, porque tiene vascularización interna. Estos son los que tienden a crecer, porque están siendo alimentados por la vascularización. Entonces, continúan siendo sólidos y es muy posible que sigan aumentando de volumen, y a veces aumentan tanto de volumen que empiezan a provocar problemas compresivos, y al provocar problemas compresivos muchas veces tenemos que ir y ser más agresivos e incluso ir a cirugía porque están provocando problemas funcionales en el paciente, siendo benignos. Los nódulos múltiples, como ya se los dije, pueden coincidir nódulos complejos, sólidos, con componentes sólido y líquido, nódulos meramente sólidos, nódulos casi totalmente líquidos, ¿ok? Con halo delgado, con halo completo, con halo incompleto. O sea, su patrón ecográfico es muy variable, muy variable. Lo que sí les digo siempre es que ante la multiplicidad de nódulos, por favor, no es que los vamos a describir todos, pero sí tiene que explorarlos todos. No sé si me entienden. O sea, si hay 5 nódulos, los 5 nódulos los debo medir, los debo caracterizar mentalmente, ir viendo, buscando signos de malignidad y sobre todo hacerles el Doppler. Eso hay que hacerlo. Porque a veces puede haber un nódulo muy chiquitito, pero si tú lo ves hipervascularizado, eso puede ser un adenocarcinoma folicular. Entonces, ojo, más adelante vamos a ver qué pasa con este tipo de lesiones. Fíjense bien, nosotros podemos tener un nódulo que aparentemente es homogéneo, pero cuando le hacemos el Doppler aparece una vascularización caótica, irregular, y para más colmo, si le hacemos un Doppler pulsado da un flujo de baja resistencia, ojo, eso no es un nódulo benigno. Eso es un nódulo maligno hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál es el tratamiento de esos nódulos benignos? Seguimiento clínico y ultrasonográfico. ¿Ok? Seguimiento. Si tú ves por primera vez una paciente que tiene todas las características de un nódulo benigno, o sea que sus pruebas de laboratorio están bien, que la paciente, esto fue un hallazgo casual, simplemente se tocó una pelotita y ya. Entonces, hay que hacerle un seguimiento clínico y ultrasonográfico. A los 6 meses debemos volverla a ver, debiéndose realizar y en ocasiones repetir la punción con aguja fina si existe aumento del tamaño del nódulo. Si en los 6 meses yo veo que ese nódulo ha crecido mucho, entonces se impone la realización de una punción con aguja fina. En cuanto a los quistes, el quiste simple, puro, es muy raro. Porque generalmente lo que nosotros podemos tener lesiones benignas o malignas que presentan zonas quísticas, como ya venimos viendo. Pero, ¿qué pasa? Generalmente los quistecitos que vemos en el tiroides son los quistes coloidales, que lo vemos en la mayor parte de los pacientes, que tienen su artefacto de cometa porque tienen un pequeño puntico ecogénico que deja túnel o cola de cometa, que es componente coloidal del quiste. Esos son quistes totalmente benignos, muy frecuentes y que se modifican muy poco con el transcurso del tiempo. Fíjense bien, este es un corte transversal de tiroides, este es otro corte transversal haciendo hincapié en el polo superior del lóbulo izquierdo. Fíjense que tiene múltiples quistes, aquí ven los ojitos ecogénicos, los punticos ecogénicos, que es el coloide. Esos son quistes coloidales muy abundantes, fíjense que es un tiroides de tamaño normal, entonces esto no implica ninguna preocupación. La mayoría dice, bueno, vente al año, ven a los 2 años, mientras las pruebas de laboratorio estén bien, tranquila, eso no va a repercutir en nada. Algunos son quistes de paredes engrosadas porque se trata no de quistes simples, sino de un adenoma que se degeneró prácticamente totalmente. Fíjense que aquí se ve un septum, siempre esos septums, si son delgados, no vascularizados, son simplemente producto de los detritus que hay en la degeneración casiosa del nódulo, que inicialmente era un adenoma. Si no teníamos un ecograma previo no podemos ver la evolución, pero si hemos tenido un ecograma previo sí podemos ir viendo la evolución de ese nódulo. Fíjense que este es un nódulo grande, de más de 4 centímetros. Entonces, si el paciente ya le está molestando, se lo palpa, eso puede hacer una punción aspiración. Entonces, hacemos un doble, o sea, tenemos un doble componente, el componente terapéutico, porque al aspirarlo lo estamos quitando, lo estamos curando, y de diagnóstico, porque enviamos ese líquido a hacerle una evaluación citológica para ver si por casualidad hay células malignas o no. Dios mío, es que sí está sensible esto. Seguimos por acá. A veces estos quistes crecen tanto, como se los dije,
que empiezan a tener efecto, o sea, es un adenoma que se necrosó y creció y empezó a tener un efecto compresivo. Fíjense que este quiste aquí está comprimiendo los trayectos vasculares, los vasos grandes, los grandes vasos del cuello. Entonces, esta paciente acudió con sintomatología. ¿Qué pasa? Que este quiste, como es quiste, se punza, se aspira y, como le dije yo, hacemos el diagnóstico y hacemos el tratamiento simultáneamente. Ahora, existen otras patologías benignas como la tiroiditis de Hashimoto, más frecuente en mujeres jóvenes. Son pequeños nódulos bien definidos en toda la glándula. Muchas veces no son tan bien definidos. En los estadios crónicos la glándula se atrofia y hay áreas hipocoicas separadas por septum muy mal definidas. Aquí tenemos, esta es una paciente reciente, la tuve acá en mi consulta. Fíjense, esta es un corte transversal del tiroides. Si ustedes se ponen a ver, parece una ciruela pasa, toda arrugadita, toda mal definida. No está grande, no está pequeña, pero tampoco está grande. Fíjense que el lóbulo derecho 4,9, bueno, un poquito elongado, pero todavía no está en una fase de atrofia. Pero fíjense la heterogeneidad de esos lóbulos. Están bien definidos los lóbulos, pero muy heterogéneos. No logramos definir nódulos, no logramos definir quiste, pero es algo, son muchas áreas hipocoicas mal definidas como septadas. Eso es la típica imagen de una tiroiditis Hashimoto. Esta también es una paciente muy joven, de 40 años, con una, como ella decía, mis hormonas están alborotadas, a veces la tengo alta, a veces la tengo baja, o sea, una descompensación metabólica total. Estos lóbulos sí no pasaban de 2 centímetros en el eje longitudinal, esto está muy magnificado, pero lo magnifiqué para que ustedes vean la heterogeneidad. Se ven como puro septum, como puras áreas hipocoicas. Esta es una imagen típica de tiroiditis Hashimoto. Una paciente joven, con alteraciones metabólicas francas, con un trastorno en los laboratorios, en las pruebas de laboratorio, y esta imagen ecográfica. Este es el corte transversal de la misma paciente. Fíjense que pareciera como una maraña, una red intrincada acá en los dos lóbulos. Apenas el istmo es el que se ve más o menos conservado. Entonces, nosotros no vamos a diagnosticar tiroiditis de Hashimoto, pero describimos, ¿ok? Es muy importante también la parte del Doppler, y su médico tratante, el endocrinólogo, junto con la prueba de laboratorio, llegará a la conclusión, pero es muy subjetiva la imagen ecográfica. Tenemos los bocios. El bocio simple difuso, que es muy común. El paciente siente que su cuello se está engrosando y se siente trastornos en su conducta. No tiene que tener nódulos, es un bocio difuso, o sea, simplemente vemos un crecimiento dishomogéneo, pero no definimos nódulos, pero es una glándula aumentada de volumen. Y más si ella tiene un ecograma previo o él tenía un ecograma previo, vemos que ha ido aumentando más de volumen. Pero también tenemos el bocio multinodular, que es más común de lo que pensamos, donde puede haber nódulos benignos y malignos, puros nódulos benignos o benignos y malignos coexistiendo. Por eso es que los explico. Aquí tenemos en esta imagen 1, 2, 3, 4, 5 nódulos, unos muy mal definidos, otros bien definidos de diferentes patrones ecográficos. Cada uno hay que explorarlo con Doppler, cada uno, los más grandes hay que medirlos, y los más pequeños, si nos dan una alteración al Doppler, también hay que medirlos e informarlos. No sé qué pasa aquí. Discúlpenme, pero no sé qué pasa aquí. Okay. La enfermedad de Gray, muy importante, es el bocio tóxico, el infierno tiroideo. Nosotros, si vemos una glándula aumentada de volumen, bueno, primero la clínica de la paciente es muy rica en sintomatología, ¿ok? Y vemos una glándula tiroidea aumentada de tamaño, hipervascularizada, y además las velocidades son muy altas, mayores de 70 centímetros sobre segundo, más de 100 centímetros sobre segundo. Ojo, eso hasta que se demuestre lo contrario, cuando yo le haga el Doppler debe prenderse como un bombillo, ¿ok? Debe estar hipervascularizada, y es lo que llamamos nosotros el infierno tiroideo, que obviamente cursa con un hipertiroidismo tóxico, un bocio tóxico. Fíjense la diferencia. Acá tenemos un Doppler amplitud, ¿ok?
porque con el Doppler amplitud vamos a ver toda la vascularización, la de baja frecuencia, la más profunda, la de más baja velocidad, pero también vamos a ver la de más alta velocidad. Y fíjense que yo les venía diciendo que aquí hay un mosaico de colores, pero este mosaico de colores no es el mismo que vimos antes, donde yo les decía hay blanco, rojo, azul. Eso nos habla de que puede haber una neovascularización, pero en este caso es la turbulencia del flujo, es la gran velocidad y turbulencia del flujo que produce angiogénesis, que es diferente. Esto es angiogénesis, ¿ok? Y esto es diagnóstico de tirotoxicosis. En estos casos, el paciente, si es tratado, nosotros podemos hacer un seguimiento con ultrasonido y podemos ir viendo maravillosamente, el que ama lo que hace, cómo eso se va modificando y vamos viendo si responde o no al tratamiento y se puede ir modificando si es un hipotiroidismo leve, en 6 a 9 meses vemos cómo remite con un buen tratamiento, ajustándole siempre las dosis de acuerdo a los hallazgos. ¿Okay? Entonces, la vascularización es proporcional a la actividad de la glándula. Mayor vascularidad, mayor hiperfunción glandular. Fíjense acá, esta es una glándula también hipervascularizada, pero no tiene características de tirotoxicosis. Este puede ser un hipertiroidismo no tóxico. Pueden ser clínica, laboratorio y ultrasonido. Recuérdense que la vascularización de la glándula siempre es muy baja, ¿ok? Y que nosotros podemos ir valorando el tratamiento, si está haciendo efecto o no, simplemente con Doppler. Bueno, a pesar de que yo estoy trabajando acá en la hermosa Miami, no olvido mi ciudad natal, o el país, la ciudad que me vio crecer como profesional, que es mi Maracaibo. Un poquito abandonado hoy en día, pero bueno, sigue siendo mi país, sigue siendo mi ciudad. Disculpen, pero... Bueno, vamos a darle entonces ahora, antes de empezar con la parte triste, que es la patología maligna, Rojaiú, Paraguay, guaraní. Amo esta ciudad, tuve poco tiempo, pero como ya les dije al principio, me enamoré. Es un saludo lindo en guaraní. La patología maligna. El cáncer de tiroides es una enfermedad bastante poco frecuente y además es de comportamiento benigno. Muchos médicos, siempre lo digo, dicen, si me va a dar un cáncer que sea de tiroides porque no me va a matar. Por lo general no lo va a matar, porque es de comportamiento benigno, es poco frecuente, la mayoría son de crecimiento lento, ¿ok? Pero la frecuencia aceptada del cáncer de tiroides por la mayoría de los autores es de 4 casos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad es de 4 casos por cada 1.000.000 de habitantes. O sea, como ven, es una mortalidad muy baja. Entonces, según estadísticas recientes, anualmente alrededor de 12.000 hombres y 33.000 mujeres presentan cáncer de tiroides. Y alrededor de 900 hombres y 1.000 mujeres mueren por la enfermedad. O sea, sigue siendo una estadística de mortalidad baja, pero fíjense que cada vez se detecta más el cáncer de tiroides. La tasa de mortalidad del cáncer de tiroides aumentó ligeramente desde el 2009 hasta el 2018, con un 0.6% anual, pero parece haberse estabilizado en los últimos años. La probabilidad diagnóstica ha aumentado y es el cáncer que va en aumento con más rapidez en los Estados Unidos. Por eso que les digo, aquí se ha convertido ya en un estudio rutinario porque es demasiado frecuente. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez más a los pacientes de riesgo, obesos, diabéticos, se les hace estudios screening de tiroides porque se consigue en gran cantidad de cáncer tiroideo. Entonces, es que ahora lo detectamos más. Primero porque se está evaluando una mayor población. Antes a casi nadie se le hacía ecograma de tiroides, hoy a casi todos los pacientes se le hace ecograma de tiroides. Entonces ya al aumentar el número de pacientes vas a pesquisar mayor número de pacientes y vas a poder conseguir mayor número de nódulos. Al conseguir mayor número de nódulos, si tienen característica malignidad, vas a poder precisar, capturar o captar cáncer de tiroides con mayor frecuencia, Entonces, ¿cuáles son las características de esos nódulos malignos a la palpación? Primero, son duros, no móviles, o sea, están adheridos a los planos profundos. Su crecimiento es muy rápido. Pueden producir parálisis de las cuerdas vocales. Muchas veces el paciente debuta es asintomático, pero comienza a presentar una disfonía y eso es lo que le preocupa. Adenomegalias. Muchas veces, muchos pacientes llegan es porque se tocan una pelotica en el lado del cuello.
Y resulta que cuando los exploramos son ganglios que no cumplen los parámetros para catalogarlos como ganglios reactivos o inflamatorios. El ultrasonido es una herramienta valiosa para identificar lesiones malignas o potencialmente malignas en tiroides. Potencialmente malignas, porque si nosotros vemos que un nódulo se está transformando, ese es un nódulo potencialmente maligno. Pese a un cierto punto en común entre aspectos por ultrasonido de nódulos benignos y malignos, ciertos hallazgos son provechosos para distinguir entre los dos. Ya venimos nombrando unos cuantos, pero hay algo que es muy importante en estos nódulos y que nos permite a nosotros sospechar que hay malignidad. Pero aquí está una estadística muy importante de Rotterdam que aún tiene vigencia. Si extirpamos todos los nódulos tiroideos, hay que operar a 40.000 personas para quitar 40 cánceres de tiroides y evitar la mortalidad de 4 personas. Es absolutamente seguro que en 40.000 intervenciones quirúrgicas de personas de todas las edades podemos tener serios problemas en bastante más de 4 casos. Entonces, no hay una relación beneficio y riesgo, o sea, o costo-beneficio, si pudiéramos hablar en otros términos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se está solucionando este problema de no? Antes se operaba mucha gente sin necesidad. Hay unas características de malignidad que tenemos que ponerle muchísima atención, que son las calcificaciones. Las calcificaciones pueden ocurrir en enfermedad tiroidea benigna y maligna, igual que en la mama, son glándulas endocrinas. Entonces, las calcificaciones se clasifican en microcalcificaciones, calcificaciones gruesas y calcificaciones periféricas. Siempre nosotros que hablamos de microcalcificaciones es una alarma, es un signo de alarma, ¿ok? Son una de las características más específicas para malignidad tiroidea, hasta el 95%, con un valor predictivo positivo de hasta un 94%. Entonces, cuando las vemos, que se necesita muy buen equipo y un buen ojo diagnóstico, o sea, una persona muy bien entrenada para ver esas microcalcificaciones, pero sí se pueden ver. Esta no es una imagen propia, pero es tan elocuente que se las traje a colación. Este es un carcinoma papilar en un hombre de 41 años, el carcinoma más frecuente en los jóvenes, sobre todo en las mujeres. Fíjense que en un corte transverso del lóbulo tiroideo derecho vemos la irregularidad, ¿okay? La heterogeneidad del nódulo. Esto es un solo lóbulo de apariencia muy heterogénea y si ustedes ven acuciosamente, aquí hay un puntillado, es un puntillado apenas visible, son microcalcificaciones. Esto, aunque esté bien definido, aunque su vascularización no nos dé sospechosa, esto es maligno hasta que se demuestre lo contrario. Y se demuestra por citología. Entonces, quiere decir que necesitamos el diagnóstico citológico y de eso vamos a hablar luego. Las calcificaciones groseras, irregulares, pueden existir también nódulos solitarios que son sujetivos de malignidad, aunque son más frecuentes las calcificaciones groseras o gruesas en los benignos, pueden aparecer también en los cánceres papilares. Entonces, por eso es que hay que estar alerta. Pueden coexistir, cuando coexisten con microcalcificaciones, entonces eso ya es un signo de alarma. Son el tipo más común en carcinoma medular y causan sombra acústica posterior. Por eso, ustedes ven un nódulo que es hipoecoico, pero tiene macrocalcificaciones. Ah, no, eso tiene macrocalcificaciones, deja sombra acústica, eso debe ser benigno, no. Si es hipoecoico, ojo, vayan más allá porque eso puede ser un medular. Seguimos con el problema de la... Las calcificaciones pueden ser periféricas, ¿ok? Ya dijimos que los nódulos pueden ser hipoecoicos, pueden ser quísticos. Si hay una presencia de puntilleo ecogénico en su interior, eso es signo de malignidad. Factor o característica ecográfica sugestiva de malignidad. También se puede observar en enfermedades tiroideas premalignas. Aparte de la invasión extratiroidea local, ninguna de estas características son individualmente patognomónicas de malignidad, ninguna, ¿ok? Salvo que nosotros, además de que veamos esta lesión calcificada tal, veamos un nódulo
linfático con característica de malignidad, vecino, bueno, ok, vamos a ver, esto puede ser una invasión extratiroidea. Sin embargo, la combinación de esta característica puede conducir a una atención a otros nódulos sospechosos necesitando investigación adicional. Es decir, usted hace un rastreo en la glándula, como ya les dije previamente, ve un nódulo, bueno, parece benigno, pero ven un ganglio patológico, vuelvan, regresen de nuevo a la glándula, explórenla más exhaustivamente porque se les puede estar yendo un cáncer. ¿Cuáles son los nódulos malignos más frecuentes? El papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. Son los 4 más frecuentes. Estos 4 llegan casi al 90% de la totalidad de los nódulos malignos en tiroides. El papilar y el folicular son de excelente pronóstico y son los más, afortunadamente son los más frecuentes. Tienen un 90 y 75% de supervivencia a 20 años. O sea, dice, es muy difícil que los mate. Porque si se hace un seguimiento y se va modificando, etcétera, se puede llegar a la ablación, pues a la tiroidectomía. O sea, da tiempo a proceder. El folicular es sólido, iso o hiperecogénico, o sea, que puede tener cualquier patrón ecográfico. Puede ser isoecogénico, hiperecogénico o hipoecoico. Algunos tienen componente quístico, o sea, que se pueden degenerar. El signo del halo puede estar presente en un 80%. Estos son signos de benignidad, si se ponen a ver, ¿verdad? Pero es un tumor de crecimiento lento, entre un 5 y 15% de los pacientes con cáncer tiroideo corresponden a un carcinoma folicular, ¿ok? No puede ser diagnosticado por punción citológica, o sea, la punción citológica no es específica. Pero fíjense, esto es un nodulito pequeñito, ¿ok? Hipervascularizado con angiogénesis. Entonces, no es el tamaño, es muy pequeñito, pero eso tiene signos de malignidad. Entonces, este paciente tiene que ir a una punción citológica. No me da porque no es específico para folicular. Bueno, ya hay otros procedimientos que hacer. Pero siempre, ante la sospecha, uno tiene que ir a la citología. El carcinoma papilar es sólido, hipoecogénico, irregular. En un 20 a 30% puede tener un componente quístico. Fíjense bien, componente quístico, lo que yo les venía diciendo, un componente quístico no siempre es un adenoma necrosado, puede haber un cáncer allí. Es muy importante el signo del halo incompleto. Si ustedes ven este nódulo aquí, veo halo por acá, veo un poquito de halo por acá, pero para acá no hay halo. O sea, además los contornos son lobulados, son irregulares. La apariencia heterogénea aquí impresiona que hay calcificaciones. ¿Ok? Cuando le hago el Doppler color, a pesar de que está bien circunscrito, está hipervascularizado. Entonces, estos son todos signos que apuntan a malignidad. Ya después los clasificaremos, los que utilicen la clasificación T-RAX. El papilar es el más común en 80-85% mujeres jóvenes de crecimiento lento. 80-85% ocurre en mujeres jóvenes y es de crecimiento muy lento. La certeza diagnóstica de la punción citológica es prácticamente 100%. O sea, si tenemos una duda, si es un folicular o es un papilar, la punción citológica me da negativa, eso puede ser un folicular. Si es papilar, te va a dar positiva porque es un 100% segura. Esta imagen tampoco es de mis pacientes, pero es una variante folicular difusa de un carcinoma. Fíjense, variante folicular difusa de un carcinoma papilar en una mujer de 37 años. Fíjense que si ustedes ven acá, es un nódulo muy heterogéneo, definido, pero muy heterogéneo, y el diagnóstico, si ustedes se ponen a ver, aquí hay una área, ¿verdad? Aquí otra pequeña área. Esta pequeña área está hipovascularizada. Esta parte aquí no hay células malignas, pero acá fíjense cómo se prende como un bombillo esto, la angiogénesis, la neovascularización. Esto es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Y por la edad de la paciente, la cual cursó con tirotoxicosis y pensaban que era una enfermedad de Gray, porque está hipervascularizada, pero esto no es el comportamiento de una enfermedad de Gray, debería ser difusa, ¿verdad? Pero hay tirotoxicosis focal, entonces es donde se plantea la disyuntiva, sobre todo en mujeres jóvenes. Entonces, hay que hacer biopsia, es la única forma. Este es un carcinoma quístico papilar, una mujer de 55 años, fíjense que está casi todo degenerado, ¿ok? Pero aquí hay una cierta vascularización, en la parte sólida que queda hay vascularización y es un poquito irregular, no es una vascularización normal de periférica. El carcinoma medular, hay que tenerle miedo, representa afortunadamente el 5%, pero es familiar.
Es más agresivo que el folicular y el papilar. Es muy hipocoico, generalmente es muy hipocoico, pero puede ser sólido y puede tener calcificaciones gruesas. Acuérdense que les dije que había un carcinoma que cursaba en la mayor parte de las veces con macrocalcificaciones, con calcificaciones groseras, y es un cáncer. Es el carcinoma medular. Pero esta vascularización carótica irregular, la hipoecogenicidad, vamos a punzarlo y el 100% nos va a dar el diagnóstico, porque la punción citológica es 100% segura. El medular es más agresivo con 40-90% a 10 años. ¿Okay? Es más agresivo que el folicular papilar, que nos daban hasta 20 años de sobrevida. ¿Okay? Este es un poquito más agresivo, sin embargo, puede tener una sobrevida de 10 años. Como les digo, no es tan malo el león como lo pinta. Aquí el carcinoma medular, un hombre de 32 años, muy joven, nódulo con calcificaciones gruesas, fíjense, dejan sombra inclusive, y cuando se hizo la tomografía tenía un efecto compresivo y tenía todas las características de malignidad. El anaplásico es el peor, es el más agresivo, el que de rápido crecimiento, es muy frecuente en pacientes ancianos. Acá, este cáncer se comporta diferente. Nosotros en mama decimos generalmente que el cáncer adopta la vitalidad de la paciente. Mientras más joven, el pronóstico es peor. Aquí no. Aquí, mientras más viejo, el pronóstico es peor. ¿Ok? Porque el anaplásico es de los viejos, de los ancianos. Y es el de crecimiento más rápido y acaba con la vida del paciente muy rápido. Este uno, si ustedes se ponen a ver, un halo incompleto. Esto es un signo muy importante. Un halo incompleto, una apariencia heterogénea con áreas como necrosadas, ¿ok? Y es un anciano. Si es un anciano, ojo que pues podemos estar ante un anaplásico. Esto fue un paciente que me dio a la consulta con un nódulo muy hipoecoico, con características de malignidad, y cuando le hicimos el Doppler color, fíjense, estas fueron las imágenes que les presenté anteriormente, fíjense la forma arborescente, caótica de un tumor maligno. Siempre el Doppler, siempre el Doppler. A veces lo que conseguimos es, en forma paratiroidea, en relación con el pedículo vascular, un montón de gangliecitos, ¿ok? Pero conseguimos un ganglio que se comporta diferente, un ganglio irregular. Fíjense que el centro es ecogénico, pero la cortical es totalmente heterogénea, es de aspecto lobulado, aunque sigue siendo ovoideo. Esto no es un ganglio que cumple con los parámetros de un ganglio reactivo, ¿ok? Entonces, esto es una metástasis a ganglios linfáticos de un nódulo que ya habíamos visto que tenía calcificaciones previamente. Siguiendo con el anaplásico, aquí tenemos, o sea, el carcinoma anaplásico tiene diferentes comportamientos, pero es muy agresivo, es muy agresivo. Este es un carcinoma anaplásico de un hombre de 84 años, avanzado, invadiendo los músculos paravertebrales, un desastre lo que tiene en el cuello. O sea, dicen cómo se descuidó, no es que el crecimiento es muy rápido, es muy agresivo. Y la invasión local agresiva es común con anaplásico, con linfoma y con sarcoma. O sea, cuando nosotros tenemos una invasión agresiva, tenemos que pensar en anaplásico, en linfoma y en sarcoma, que afortunadamente son los menos frecuentes. Afortunadamente, son muy infrecuentes. Y son más del adulto, del anciano, sobre todo el anaplásico. Aquí están las estadísticas muy viejas y se mantienen. El carcinoma, el más frecuente es el papilar, 75%, recuérdense que se ve mucho en personas jóvenes, sobre todo en mujeres. El folicular un 10%, el medular, que es un poquito más agresivo, un 5%, y el anaplásico, afortunadamente, menos del 5%. El resto, para completar el 100%, son los sarcomas. En mi consulta nunca he tenido ningún paciente con sarcoma, por lo menos no lo he diagnosticado. Y el linfoma y la metástasis al lombrix y renal, o sea, a pulmón, a mamas y a los riñones, menos de un 5%. Esto, les dije, este no es un caso propio, porque hasta ahora no he visto ningún leiomyosarcoma de tiroides. Esta es una señora de 90 años con un tumor con infiltración desde el margen posterior hasta el espacio paravertebral, fíjense. Esto es una sola masa grandísima, heterogénea, con macro y micro, tiene microcalcificaciones y macrocalcificaciones. Un tumor muy agresivo, muy agresivo, el más agresivo. Nunca olviden de explorar, por favor,
con Doppler todas las lesiones, de explorar los vasos del cuello, de explorar, de ver si el esófago está tomado o no, de ver si hay ganglios reactivos o ganglios con características de malignidad. Siempre hay que explorar también las regiones paratiroideas. Entonces el medular, el anaplásico, los carcinomas de Hortler, linfomas o metástasis son el 5% restante. La certeza diagnóstica de la punción citológica es prácticamente el 100%. O sea que en el único que nos falla la punción citológica es en el folicular y es poco frecuente, ¿ok? Entonces, aunque está entre los más frecuentes, tampoco es muy frecuente. Cada vez que nosotros tengamos en tiroides masas con estas características, fíjense, vascularización caótica, muy caótica, si hacemos doble pulsado, muy baja resistencia, eso es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. No hay ninguna duda. O sea que el ultrasonido, de ser un estudio que nació como meramente anatómico, se está convirtiendo cada vez en un estudio que nos puede presumir funcionalismo de ciertas glándulas, como la tiroides, y además orientarnos hacia la malignidad de la misma. Este es un típico anaplásico, un paciente ancianito del consultorio. Fíjense, hiperecogénico, parece un coliflor, con un gran componente necrótico y vascularización caótica. O sea, su patrón ecográfico es muy variable. Este es el mismo anaplásico, fíjense la vascularización de ese anaplásico, el mismo que vimos ahorita, baja resistencia y vascularización caótica. Estas imágenes se las pongo y se las repito para que no las olviden, para que las graben, que cuando les llegue al consultorio de una vez se les prenda el bombillo. Esto es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? No pueden llegar pacientes que están tiroidectomizadas y exploramos, no hay glándula tiroidea y conseguimos masas paratraqueales vascularizadas. Esos son recidivas tumorales, sin lugar a duda. Están hipervascularizadas, están en el sitio donde previamente estaba el cáncer. Esta es otra paciente. Fíjense, siempre las estructuras vasculares tenemos que explorarlas y verlas. Estos son ganglios, esta es la misma paciente, con ganglios tomados también. Una recidiva tumoral y además invasión a ganglios vecinos. Esto es otra paciente que llegó recientemente, una señora anciana, tiroidectomizada totalmente. Llegó por esta pelotica que se tocaba del lado izquierdo. Una pelotica que era un gangliecito bueno. No cumplía todos los parámetros para decir no, porque no tiene la diferenciación córtico-medular, pero sigue siendo ovoideo y pequeño. Pero cuando nos bajamos un poquito más y nos fuimos a la región supraclavicular izquierda, miren con lo que nos conseguimos. Con esta masa grandísima, macroscópica, hipervascularizada. Eso es una recidiva tumoral, con invasión a todos los ganglios vecinos. Es importante que sepan que puede coexistir la patología benigna con la patología maligna. Aquí tenemos un lóbulo derecho con un típico adenoma, con su halo hipocoico, ecogénico, y un nódulo totalmente heterogéneo, con excrescencias, con zonas necróticas, que si le colocamos Doppler está hipervascularizado, entonces está coexistiendo un nódulo sólido benigno con un complejo o mixto maligno. No se puede diferenciar por punción citológica del adenoma folicular del cáncer folicular. Por eso es que le dijimos que en el cáncer folicular sí nos falla la punción citológica. ¿Ok? De allí la importancia. La conducta siempre será quirúrgica y se recomienda la tiroidectomía total en todos los casos. Siempre el tratamiento de los nódulos malignos es la tiroidectomía total en todos los casos. La evaluación citológica por PAF, por punción de aguja fina, se considera en la actualidad el mejor método para distinguir entre nódulo tiroideo benigno y maligno. Claro, tenemos el gold standard, el ecograma, le hacemos un ecograma, pero el ecografista en quien tú confías te dice, mira, no me gusta este nódulo, vas directo a punción, ¿ok? Vas directo a punción porque existe una duda. Acá se acostumbra que cada vez que tú ves nódulos sospechosos, tú grabes el estudio, porque el endocrinólogo o el oncólogo necesita ver que de verdad lo que tú estás diciendo está bien, está justificada, pues, ir al aspecto cruento que es la función. Entonces existe
las pautas del consenso fijadas por la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido y que están basadas en el tamaño del nódulo y de los hallazgos ultrasonográficos sospechosos. Existen pautas para decir cuándo hacer una punción con aguja fina. Las microcalcificaciones en un nódulo con un diámetro de 1 centímetro o más grande es una indicación. Nódulo sólido con cualquier tipo de calcificaciones es una indicación. Nódulo sólido único hipoecoico con un tamaño de 1.5 o mayor, hay que hacer biopsia con aguja fina. Nódulo mezclado quístico y sólido con un tamaño de 2 centímetros o más, estas son las pautas y se tienen que cumplir y se deben cumplir a pie de la letra, porque ya esto está pausado, es un consenso mundial. Entonces, recomendaciones de la biopsia con aguja fina que da por ultrasonido para nódulos de 1 centímetro de diámetro o mayores. O sea, cuando dudamos. Si tiene microcalcificaciones, es muy recomendable. Mida lo que mida, hay que hacerlo. Sólidos con calcificaciones, es muy recomendable. Mixto o quístico con nódulo mural, considerarlo si tiene más de 2 centímetros. Nulo o escaso crecimiento de ultrasonido anterior, considerarla. Vamos a esperar un poco. Predominantemente quístico, sin crecimiento, inclusive sin ultrasonido anterior, probablemente es innecesaria. Nódulos múltiples, considerar PAF solamente en uno o más nódulos que reúnan los criterios para un nódulo solitario. O sea, que no sean sospechosos. De resto, no hace falta ir a una punción con aguja fina. El TIRAX, muy discutible. En nuestro país se usa bastante. En nuestros países latinos usamos mucho el TIRAX y a mí me encanta utilizarlo. En los países desarrollados ha costado que entre la clasificación por TIRAX. Muy pocos radiólogos acá, en mi caso particular, lo hacen. Hay unos que lo hacen espectacularmente en su clasificación por TIRAX, pero la mayoría no lo hace. Yo les aconsejo que lo sigan haciendo porque es muy orientador para la realización de punción biopsia. ¿Ok? Se basa en la ecogenicidad, las calcificaciones, la vascularización, la estructura del nódulo, todas las características de las que venimos hablando. Entonces, se usa para definir a cuáles nódulos se le debe realizar la punción aspiración con aguja fina para obtener una citología diagnóstica. Entonces, sí es importante. Claro, la mayoría dice, no me lo clasifique, que ya yo al verlo sé lo que es. Bueno, pero es bueno porque tú como imagenólogo te salvas en salud, te cubres en salud. Si tú dices, para mí esto es un 4 bajo un 5, y si ya no lo biopsian, si no lo hacen citología, ya tú te libras de la responsabilidad. Es lamentable por el paciente, pero así es. El TIRAX 1 es la glándula tiroidea normal. El TIRAX 2, la lesión benigna, todas las características que les dije de un nódulo benigno. El TIRAX 3, nódulo probablemente benigno, o sea que su área que puede ser hipoecoico, que puede estar parcialmente encapsulado, puede ser una tiroiditis Hashimoto. Entonces observarlo y siempre la correlación clínica y con pruebas de laboratorio. El 4A, ok, ya cuando estás en 4A es un nódulo indeterminado. Entonces, puede tener un patrón neoplásico simple, puede ser un patrón de Kerrane, puede ser un patrón neoplásico sospechoso. Entonces, este paciente debe ir a biopsia con aguja fina, porque es la única que nos va a sacar de la duda. El 4B, nódulo sospechoso para malignidad. Todas las características que hemos dicho, márgenes mal definidos, calcificaciones, vascularización caótica. El nódulo 5, nódulo compatible con malignidad. Eso es donde tú no tienes ninguna duda. Tú ves un nódulo sólido iso o hipoecoico, hipervascularizado, con múltiples calcificaciones periféricas, con un puntillado de microcalcificaciones, eso no hay duda. Eso es maligno hasta que se demuestre lo contrario, tiene que ir directo a biopsia, sin discusión. Y el 6 es un nódulo maligno, ya diagnosticado, y que ha sido confirmado por biopsia previa, y tú le estás haciendo un seguimiento por una u otra causa. Muy bien. Pero el ultrasonido tiene otra herramienta adicional. No solamente el bidimensional, el doble, también tenemos ahora, es el salto ángel, el salto más alto del mundo, en mi país, en mi hermoso país, el salto ángel. Que es la elastografía. Muy controversial todavía la elastografía, pero en buenas manos es un método diagnóstico que nos ayuda a aumentar nuestra especificidad, nuestra sensibilidad. Yo soy defensora de la elastografía, en Venezuela la usé mucho y me sacó de muchas dudas. Todavía en Estados Unidos los seguros no la
no la aceptan, no la incluyen, por lo tanto los pacientes, la mayoría con seguro, pues no se la hacen, o la gente no compra ese software adicional que es costoso, simplemente porque muy pocos pacientes van a ir a pagar el estudio, pero lamentablemente, bueno, lamentablemente para el paciente, porque es una herramienta adicional. Nosotros en Latinoamérica, afortunadamente todavía nosotros siempre estamos a la vanguardia en tecnología, en imágenes, y siempre compramos lo último que sale, y siempre tratamos de hacer lo último que está de vanguardia, y eso nos ha dado muy buen resultado. Les digo, yo tuve pacientes con nódulos tiroideos o en mama, que no podía ver su parte profunda. Ya vamos a ver lo que la elastografía nos permite hacer. Entonces, ya ustedes saben que la elastografía se basa en precisar qué grado de elasticidad o consistencia tiene el tejido. Mientras más duro es el tejido, mientras menos elástico sea, más susceptible de malignidad es. Mientras más elástico sea el nódulo y su tejido circundante, más probabilidad de benigno es. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas de la elastografía? Bueno, hacemos también una enumeración tal cual como en el TIRA, del 1 al 5. Entonces, como se basa en la elasticidad, hay también elastografía semicuantitativa, cuantitativa, cualitativa, pero ya es la cualitativa, es diagnóstica, nos ayuda muchísimo. La semicuantitativa y la cuantitativa se han usado más, esa sí está muy aceptada acá, sobre todo el FibroScan para cirrosis hepática, porque es muy diagnóstica. Y aquí la cirrosis hepática está cada día más, las estadísticas cada día arrojan un mayor número de casos de cirrosis hepática y cáncer hepático. Entonces ahora la elastografía, el FibroScan, la cuantitativa en hígado sí está indicada y si la abarcan los seguros. En cambio nosotros son equipos demasiado costosos, es difícil en nuestros países adquirir la elastografía cuantitativa. Pero sin embargo, en tiroides y en mama, la sensibilidad y la especificidad no es muy diferente. ¿Ok? Entonces, el score 1 en la lesión es tan elástica como el tejido vecino. Entonces, nosotros escogemos la escala de colores. Tú puedes escoger el duro para malo y el azul para bueno, o sea, azul para elástico y rojo para duro. Entonces, si tiene la misma compresibilidad, tanto la lesión como el tejido vecino, eso es benigno, eso es 1. Si la zona del nódulo tiene unas áreas más elásticas que otras, pero su contorno sigue siendo elástico, es benigno, un grado 2, un score 2, o un bueno 2. Y el bueno 3, elasticidad solo en la periferia con un centro endurecido, ya esto es probablemente benigno, pero hay que hacer un estudio histológico. El score 4, no hay elasticidad en la lesión, es uniformemente azul o uniformemente rojo, ¿ok? De acuerdo a la escala de color que ustedes usen. Entonces, ya esto va a punción. ¿Por qué? Porque ya esto es probablemente maligno. Y el score 5, no hay elasticidad ni en la lesión ni en los tejidos circundantes, ¿ok? Todos son azules o todos son rojos. Entonces, esto es un bueno 5, esto es sin malignidad, esto es maligno hasta que se demuestre lo contrario. Obligatorio hacer la punción. Entonces, muchas veces nosotros tenemos lesiones, sobre todo cuando tienen calcificaciones cuya pared posterior nosotros no la podemos ver con un ultrasonido convencional. Y la elastografía nos permite ver, porque tuve casos en que veía que los tejidos profundos eran elásticos, ya eso a mí me tranquilizaba y a cualquier ecografista lo puede tranquilizar. Entonces aquí tenemos muchos ejemplos de masas, fíjense, toda celestica o verdecita, esto es benigno, entonces puede ser un adenoma, un fibroadenoma. El score 2, fíjense, podemos tener zonas predominantemente elástico, pero con una zonita un poquito más endurecida, bueno, pero sigue siendo con características de benignidad. Y así vamos poco a poco, vamos viendo los diferentes patrones. Lo importante es que ustedes sepan que lo elástico es signo de benignidad y lo duro, lo no elástico, es signo de malignidad. Aquí, obviamente, en esta que tenemos aquí, ya sabemos que eso es un nódulo con todas las características de malignidad. Nos deja sombra, está vascularizado. Cuando le hacemos la elastografía es totalmente duro. Entonces eso, tanto el nódulo como la parte central
nos indican que es un tejido totalmente endurecido, un tejido maligno. Un cáncer papilar de tiroides, fíjense el comportamiento, un grado 4, un cáncer papilar de tiroides. ¿Por qué un grado 4? Porque todavía el contorno todavía se ve un poco elástico, pero está predominantemente endurecido. Fíjense que algunas imágenes tienen el azul como endurecido y otras tienen el rojo como endurecido, porque depende del mapa de color que use cada quien. Este es un adenoma, este es un cáncer medular tiroideo, acuérdense que es redondito, que es hipoecoico, que puede tener macrocalcificaciones, pero cuando le hicimos la elastografía, fíjense que es totalmente duro. La circunferencia está elástica, pero él es duro, entonces es un 4. La citología nos dará el diagnóstico final. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la elastografía? Ayudar a diferenciar lesiones benignas y malignas para evitar tantas biopsias que resultan negativas para cáncer, o sea que sí nos ayuda. Elimina el artefacto de sombra visto en 2D, lo que yo les decía, con experiencia propia se los digo, sí ayuda muchísimo. Cuando tengo sombra, yo hago la elastografía y veo que el tejido profundo es elástico, ya yo eso a mí me da tranquilidad. La posibilidad de obtener tamaño real de la lesión, claro, porque te circunscribe exactamente la lesión. Biopsias mejor dirigidas, ok, sí, mira, la lesión está dura es aquí, vamos a dirigir la biopsia a ese sitio. Seguimiento postoperatorio, por supuesto, podemos ver los cambios de elasticidad de los tejidos y mejor selección del tratamiento, que es lo más importante. Me despido con el relámpago del Catatumbo de mi patria querida, conservador de la capa de ozono. Muchas gracias, buenas noches. Estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Acá tengo una pregunta que le hacen. ¿Qué parámetros del Doppler utiliza para evaluar los nódulos tiroideos? ¿Cómo qué parámetros? Bueno, quiero entender. Primero, o sea, cuando hacemos Doppler tenemos el Doppler color, el Doppler amplitud y el Doppler pulsado, ¿ok? Los parámetros son de vascularización, no entiendo bien la pregunta, es la presencia o no de flujo. Recuérdense que los nódulos generalmente son hipovascularizados, son benignos como el adenoma. Si lo vemos una hipervascularización ya es un parámetro importante de riesgo, de sospecha. Si vemos cambios en los colores, si vemos mapa de colores como mosaicos de colores, eso es signo de angiogénesis, eso es un signo de neovascularización. Pero a la vez, si nosotros vemos que la paciente tiene una clínica de tirotoxicosis, como un laboratorio que lo apoya, y vemos una hipervascularización, eso no es, como yo les explicaba, ese mosaico de color ahí lo que indica es pulsatilidad y aumento de velocidad. O sea, la velocidad no se toma tanto, sino cuando tú sospechas una tirotoxicosis, si quiero entender la pregunta. Pero el Doppler pulsado lo hace si sospecha una tirotoxicosis, para ver si son velocidades muy altas. De resto, el índice de resistencia, si sospechas que es algo maligno, entonces le haces un índice de resistencia para ver si es de baja resistencia. De resto, solo Doppler color es diagnóstica o presunción diagnóstica. No sé si respondo la pregunta, si eso es lo que me querían preguntar. Bueno, lo que preguntaron. No tenemos más preguntas. Qué lástima. No tenemos más preguntas. Entonces la persona que hizo la pregunta, si está allí, que me diga si es eso lo que quiere saber del Doppler Sí. color. Juliana Vargas, la que nos pregunta por el Facebook. ¿Será eso lo que quería saber Juliana? O sea, sí, los parámetros Doppler son eso, o sea, la presencia o no de color, la hipervascularización, el índice de resistencia, que si es bajo apunta a negatividad, o sea, a malignidad, perdón, y las velocidades altas apuntan a hiperfuncionalismo, no a malignidad, ¿ok? Pienso que eso es lo que ella está preguntando. Hay otra pregunta, Nelly. Hay otra pregunta sobre el Doppler color, ¿en cuánto debería manejar la escala y la ganancia para evaluar más objetivamente la hipervascularización? Bueno, que las preguntas no sé si no las estoy entendiendo bien. Las ganancias al color, ok. Bueno, escúchenme bien, muy importante. Tú cuando colocas
la glándula tiroidea, siempre debes usar ganancias altas. ¿Por qué? Porque es hipovascularizada. Si tienes la herramienta del Doppler amplitud o Doppler de potencia, pues utilízala de entrada, porque te va a agarrar flujos muy bajos. Pero si tú ves que la glándula está hipervascularizada, baja la ganancia porque no vayas a saturar de color la imagen. Entonces bajas la ganancia de color, ¿Está claro? Porque aquí las velocidades no nos importan tanto. Ya después que tú ves que bajando la ganancia de color, y ves que la glándula sigue hipervascularizada, allí sí aplica un Doppler pulsado con ángulos entre 45 y 60 grados para verificar si las velocidades están por encima de 70 centímetros sobre segundo. Esos son los parámetros para el Doppler. Pero generalmente comiencen con bajas ganancias, porque son flujos con bajas escalas, y luego van aumentando la escala a medida que ustedes vean si existe o no presencia de color o presencia de flujo. Hay otra pregunta, Nelly. Dice, ¿cómo concluyo un informe ecográfico donde veo que el paciente tiene una sospecha, sería de tiroiditis de Hashimoto? Ajá. Muy bien, muy buena pregunta. Espero que me siga, o sea, porque nosotros podemos escribir, tú si tienes, interrogar. Nosotros somos médicos, al ser médicos nosotros tenemos una carta más abierta, diferente cuando lo hace un técnico, ¿ok? Nosotros somos médicos, nosotros podemos interrogar al paciente, ver si la clínica me coincide con el diagnóstico presuntivo ecográfico. Tú puedes colocar glándula tiroidea, aumentar de tamaño o disminuir de tamaño, compatible con un proceso inflamatorio agudo o crónico. ¿Entiendes? Si tú la ves que está encogidita, enciruelada, como digo yo, parece una ciruela pasa, tú puedes decir un proceso inflamatorio crónico. No vas a decir que es de Hashimoto, pero vas a decir que es un proceso inflamatorio, o sea, que es una tiroiditis aguda o crónica. O sea, porque uno debe siempre decir sugestivo. Nosotros no tenemos microscopio ni tenemos el laboratorio en nuestra mano. A ver, pueden traerte un examen de laboratorio que te va a ayudar muchísimo. Pero siempre uno tiene que dejarle al médico tratante, al endocrinólogo o al cirujano oncólogo que él precise qué tiene ante sí. A menos que sea un paciente nuestro, o sea, que sea un internista que está haciendo el estudio, que sea un oncólogo o que sea un endocrinólogo. Como les dije yo, muchos endocrinólogos ya tienen su ecógrafo en el consultorio. Entonces ya ellos pues pueden decir compatible con una tiroiditis Hashimoto, porque él tiene todas las herramientas allí, tiene toda la clínica del paciente, tiene toda la historia del paciente. Pero si a nosotros nos llega como referido, nosotros a veces, dígame si el paciente no habla, no sabe nada, porque generalmente dice, yo no sé, me siento mal, que a veces me siento bien, a veces me siento mal, que a veces engordo, que a veces rebajo. O sea, eso es lo que te dicen. Ellos generalmente no te precisan la clínica. Pero siempre sí, por favor, sugestivo. Por ejemplo, la presencia de microcalcificaciones, de hipervascularización son sugestivos de neoplasia, ¿ok? Para que el paciente no entienda mucho tampoco, porque poner la palabra maligno o cáncer siempre va a asustar a todo el mundo y ellos leen muchas veces el informe. Es sugestivo de neoplasia. TIRRA, por eso que a mí me encanta el TIRRA, porque tú si le pones un TIRRA 5, no tienes ni que escribir más nada. Compatible con un TIRRA 5. Ya sabes que tienes que ir a una biopsia. Bueno, acá tenemos otra pregunta de la doctora Clara González. Dice, ¿qué valor tiene el flujo de alta resistencia en el nódulo? ¿Signo de malignidad? Lo que pregunta. ¿Qué valor tiene el signo de alta resistencia? No. Acuérdense que más bien en la malignidad el flujo es de baja resistencia, muy baja resistencia. Más bien la alta resistencia se puede ver en flujos turbulentos, flujos de tirotoxicosis más bien, ¿ok? Es donde podemos conseguir flujos muy altos en velocidad y resistencia. Pero el flujo de baja resistencia, ese flujo que es así como perezoso, con una diástole muy alta, esos son los que son sospechosos de malignidad. Bueno, acá tengo otra pregunta. Pregunta el doctor Reinaldo Avente. Dice, nódulos sólidos, infracentesimal, sin señal al color Doppler. ¿Suelen ser todos benignos según su experiencia?
Perdón, no, ¿me puedes repetir la pregunta? No entendí. A ver, sí. Nódulos sólidos. Infracentesimal. Sin O sea, señal al debe ser Doppler. subcentimétrico, debe ser que sean muy pequeñitos, será lo que quiere preguntar, Sí. muy pequeñito. Ajá, ajá. Sin señal al doble Debajo de color. 10 milímetros. Sí, suelen ser todos benignos según su experiencia. Los que son muy pequeñitos, sin vascularización, Sí, sí, claro. Si tú ves que los hay muchas veces que a veces uno ni los menciona, micronódulos, si son muy pequeñitos y no vascularizados, generalmente son benignos, Pero todos esos pacientes, tenemos que establecerlo como norma. Si te viene por primera vez un paciente y tú le ves nódulos, por pequeños que sean, ese paciente hay que reevaluarlo a los 6 meses, siempre, porque tú no sabes qué ritmo de crecimiento tienen esos nódulos porque es primera vez que te llega y el paciente está asintomático. Él llega porque o porque es una rutina o porque se tocó aquí que era un ganglio y resulta que le conseguiste unos nódulos. Pero sí, en nuestra experiencia, nódulos muy pequeñitos, menores de 1 centímetro o subcentimétricos, como pienso que es lo que me quiere preguntar, y no vascularizados, el 90% van a ser benignos, sino más. Sí, eso es todo. Doctora, una pregunta. Si tuvo algún caso o algún hallazgo en tiroides post-COVID, si algo de eso nos podría comentar. No. Realmente aquí ha habido muchísimo COVID, pero no hemos visto relacionado tiroides con COVID, no, realmente no. Ganglios sí, pero ganglios más que todo axilares y en los brazos. Sí hemos visto que se les desata una multinodularidad ganglionar en axilas, que muchas llegan pensando que es un cáncer de mama que tienen, pero de tiroides no, realmente no. Bueno, vamos a ver, post-COVID, llegamos a ver como una tiroiditis, o sea, los cambios fueron como una tiroiditis subaguda. Vimos unos cuantos casos de eso. Sí, puede está ser. en la literatura. Sí, pero en mi experiencia no. O sea, a pesar de que aquí ha habido muchos pacientes con COVID. Pero ¿qué pasa también? Quizás, tú sabes que nosotros los latinos somos como más agresivos, ¿no? Acá el paciente con COVID se metía al hospital, se encajona y no dejan que tenga contacto con más nadie y esa estadística la tendrán ellos, es verdad. Pero nosotros que obramos fuera del hospital, ¿ok? Es muy difícil. Nosotros no llegaban pacientes con COVID, casi nunca. ¿Okay? Por eso que no tengo mucha experiencia con pacientes con COVID, de verdad. Post-COVID sí, pero no en tiroides. No he visto ningún paciente que hacemos bastante tiroides, como digo yo. Ninguno relacionado con COVID. Tiroiditis no hemos visto relacionado. Nosotros, en nuestra experiencia. Me voy a poner a leer a ver si en las estadísticas de Latinoamérica, porque nosotros le entramos más al paciente. Aquí hay aquí el paciente agudo generalmente se lo llevan al hospital y esa estadística te llega a los años, ¿entiendes? Después que certifican todo eso es cuando ellos sacan esas estadísticas. Aquí son muy rigurosos con las estadísticas, de verdad. Pero hasta ahora no. De verdad que no tengo experiencia personal. Me va a tocar leer a ver si alguno de acá, algún endocrinólogo de acá tiene alguna experiencia. Le preguntaría. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, doctora, usted en un bocio multinodular, ¿informa el tamaño de todos los nódulos y las características de cada uno o solo de los más llamativos o importantes? Bueno, eso se lo expliqué, ¿no? Que cuando un bocio multinodular, yo no voy a ponerme a describir 10 nódulos, 5 nódulos, 7 nódulos, no. Cuando hay bocio multinodular, eso sí, tengo que escudriñar cada uno en la medida posible, ¿ok? Antes de medirlo, yo voy escudriñando cada uno con Doppler. Eso es obligatorio, ¿ok? El que se me prenda con un bombillo, aunque sea subcentimétrico, yo tengo que medirlo e informarlo, ¿ok? Pero si no está vascularizado, ese nódulo yo no lo voy a tomar en cuenta. Los demás son de menor tamaño. Describiré los 3 más grandes o los 3 que sean más característicos porque tienen calcificaciones, porque están comprimidos, o sea, que tienen características que hay que seguir. Pero esos pequeñitos micronódulos hipovascularizados, no los describimos. Los mencionamos como un bocio multinodular con múltiples nódulos y en los mayores tal, y los describimos. Eso sí. Y como les dije, el seguimiento, porque esos chiquiticos, si en 6 meses han crecido, bueno, ahí sí hay que mencionarlo. Así es. Bueno,
ya no tenemos más preguntas. Doctora Nelly, solo me queda felicitarle por tan excelente presentación, tan práctica, tan completa, realmente donde se hizo mucha énfasis en todos los aspectos importantes que debemos de considerar cuando nosotros estamos evaluando la glándula tiroides. Fue muy interesante. Yo creo que sin duda todos hemos quedado muy satisfechos con su disertación. Una vez más, a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía, nuestras felicitaciones y sobre todo nuestros agradecimientos hacia su persona por haber aceptado la invitación. Y esperamos contar por otra próxima charla con usted. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Elga, y te deseo mucho éxito en tu gestión como presidente de la sociedad. Esto es muy bueno, la educación médica continua no se puede perder. Te felicito por tu proactividad y muchas gracias una vez más y cuenten conmigo, estoy a su orden. Gracias, doctora, gracias. Y gracias a todos los que han participado. Les seguimos invitando para que puedan seguir acompañándonos en las siguientes actividades académicas, científicas. Muy buenas noches a todos. Gracias. Pero antes un ratito entregarle el saludo a un amigo especial de ella. Patricio Barzallo te está saludando. Sí, sí. Hola, Patricio. No lo veo. Bueno, muchas gracias, Nelly. Encantada, Patricio. Felicidad. Espero verte pronto. Hola, un gusto, te dice. Tan bello, bueno, saludos. Bueno. Buenas noches, entonces. Gracias, gracias. A la orden siempre. Listo, doctora. Feliz noche. Nos vemos. Gracias. Bye, Hugo.